siempre llena tu corazón la vida entera. El amor que es primavera y siempre da una brisa fresca. El amor. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús María, saludándolos en este día y continuando aprendiendo juntos acerca de nuestra fe. Y bueno, estamos hablando y dónde dice en la Biblia, porque pues ya ven los argumentos de nuestros hermanos protestantes, y lo último que hemos estado hablando es sobre el papado, sobre el Papa Pedro, el primer Papa, fue, no fue, es mención de la Iglesia. Pero bueno, vamos a ir descubriendo esto juntos, y para esto contamos con la presencia de Madre Blanca Margarita. Madre Blanquita, ¿cómo está usted? Gracias a Dios, bien, compartiendo con cada uno de ustedes, y así nos unimos en oración en esta tarde, mañana, noche, mediodía, según en el lugar donde se encuentren. Nuestros números telefónicos 689-7390, 689-7391 y 689-7392. Desde Estados Unidos 011-52664, 689-7390-91 y 92, y nuestra página de internet www.montemaria.org. Muy bien. Bueno, lo último que estuvimos hablando y estuvimos viendo fue acerca del elemento de Pedro, ¿sí? Que hablábamos sobre el primado de Pedro. Perdón. Y vamos a empezar un poquito acerca de Pedro, obispo de Roma y primer papa. Estábamos viendo algunos elementos que van a ser muy interesantes, como la tradición, ¿sí? En la tradición de la Iglesia y de la arqueología se encuentran datos precisamente que nos indica que Pedro muere en Roma, donde él fue obispo. Y ahí viene pues esta preeminencia de obispo de Roma. Por eso el hecho de ser de Roma, ¿sí? Porque es donde muere y ejerció su obispado, su autoridad el Papa, el primer Papa en Roma. Y ese es el origen de la preeminencia del obispo de Roma sobre los demás obispos que fueron sucesores de los apóstoles. Y de ahí, bueno, tenemos este fundamento, ¿no? Ya después que si la sede del Papa estuvo en otras ciudades, hasta que tenemos la última sede, que es en Roma, y bueno, en Italia, pero ya específicamente en la ciudad del Vaticano. Ahora, el fundamento, quiero que busque, Madre, el texto de Primera de Pedro 5:13. Vamos a ver qué es lo que nos dice, y nos va a ayudar a entender estos aspectos. Y vamos a ir viendo esta narración. Y aquí vamos a ir viendo del aspecto de la Babilonia, esta palabra. De Pedro 5. Primera de Pedro 5:13. 13. Nos dice: os saluda la que está en Babilonia, elegida como vosotros, así como mi hijo Marcos. Bueno, la iglesia que está en Babilonia, sería la traducción, la iglesia que está en Babilonia, ¿sí? Y la expresión Babilonia no significa que existiera esa ciudad como tal. A veces la historia se refiere a Roma, a ese lugar de paganos, ¿sí? Y los exegetas, o sea, los especialistas en el estudio de la Biblia, todos los autores antiguos y la mayor parte de los autores modernos ven designada en esta expresión a la iglesia de Roma, que se encuentra pues en el Imperio Romano, Era muy común entre los judíos cristianos, ¿sí?, de aquel tiempo, designar la Roma pagana, o sea, todo aquello que era contrario a Dios. Y como judíos tienen la historia de la Babilonia, donde ellos fueron llevados a fuerzas, y también con todo el degenere que tenía ese imperio, bueno, lo comparaban con Roma. Y así es llamada en varios pasajes. ¿Quiere leernos Apocalipsis 14:8? Apocalipsis
14, 8. 8. Que es lo que nos plantea Apocalipsis. Nos dice así. Apocalipsis 14, 8. 8. Y un segundo ángel le siguió diciendo: Cayó, cayó, la gran Babilonia, la que dio a beber a todas las naciones el vino del furor. Cayó la gran Babilonia. Se refiere a la Roma, ¿sí? Apocalipsis 16, 19. 16, 19. La gran ciudad se abrió en 3 partes, y las ciudades de las naciones se desplomaron. Y Dios se acordó de la gran Babilonia para darle la copa del vino del furor de su ira. Para darle la copa del furor a la gran Babilonia. Esto va a ser muy interesante porque nos permite ir comprendiendo, ir visualizando elementos que normalmente no alcanzamos a veces a entender en cuanto a los términos. No hay que irse literalmente, si fuéramos fundamentalistas, pues está refiriendo a Babilonia, si ya Babilonia no existía. Apocalipsis 17, 15. Apocalipsis 17, 15. Me dijo además: las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Okay, la gran prostituta. Y fíjense, estos textos muchas veces se refieren los protestantes para referirse a la iglesia, la gran prostituta. Entonces, bueno, es para mí. ¿Cuál te dije? 17, 15. Sí. Ahora 18, 2 y 10. 18, 2 nos dice: gritó con potente voz diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos, en guarida de toda clase de aves inmundas y detestables. Entonces, ¿y el 8? El 8, no, es 10, 10, 18, 10. 10. Se quedarán a distancia horrorizados ante su suplicio y dirán: ¡ay, ay la gran ciudad! Babilonia, ciudad poderosa, que en una hora ha llegado tu juicio. Entonces aquí hay que entender esta referencia que, pues obviamente la Babilonia que se conocía como Babilonia, la de en medio de los dos lugares del Tigris y el Éufrates, pues ya no existía, ya no estaba, o sea, ya no era precisamente esa ciudad, estaba en ruinas completamente. Y ahí es donde nosotros, pues sabemos que nos está refiriendo literalmente a la Babilonia de ese lugar, sino a ese momento donde van a estar, ay, espérenme, ¿qué dice aquí? ¿Qué está mal? Ándele, ahora sí. Perdón, es que se metió un ruidito por ahí. Entonces, también se refería a veces a la Babilonia de Egipto, ese lugar donde pues los judíos estuvieron presos por 400 años. Entonces, ni la Babilonia del Éufrates ni el pueblo de Egipto se están refiriendo ellos con este término de la Babilonia. Se están refiriendo ahora precisamente a Roma, esa ciudad donde se encontraba literalmente pues estos elementos que van a ser muy importantes para todos nosotros poderlos visualizar, porque esto nos va a ayudar a entender cuando los ¿cómo se llaman? Los protestantes a veces utilizan estos términos así como que, ay no, que los católicos tienen este elemento de que la Babilonia y que se refiere a Roma, se referían a la Roma antigua. Y ahora pues la iglesia de Pedro de San Pedro, se encuentra en la ciudad de Vaticano. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que muchas veces se utilizan estos aspectos, estas mentiras que se están dando y que muchos cristianos, muchos católicos, al desconocer, terminan precisamente con esta confusión. Ahora, si nos vamos a protestantes, a escritores protestantes,
refieren algunos, y me estoy hablando de escritores serios, no de aquellas personas que a veces andan bastante perdidas. Hay un escritor que es muy conocido, Kenneth Scott Latourette, que habla y dice así: Pedro viajaba porque sabemos que estuvo en Antioquía, y lo que parece una tradición digna de confianza, sabemos que estuvo en Roma y allí murió. Entonces, ahí es donde viene este elemento de la primacía de Pedro o de la Iglesia de Roma. Incluso las grandes enciclopedias, como la Enciclopedia Británica, lo refiere también con la lista de los papas que vienen en sucesión, desde Pedro hasta Benedicto XVI, que era el último, antes de la última edición de la Enciclopedia Británica, cuando todavía se escribía, porque ahora pues ya no hay, ya creo que, pues no sé, ahora todo es por internet, ¿no? Pero a mí me gustaba tener esas enciclopedias. Había una muy bonita en internet, como la Encarta, esa de la Encarta, como me encantaba esa, para poder pues hacer esos estudios, ¿no? Pero si nos vamos a los testimonios de los primeros años de la Iglesia, me estoy refiriendo a los primeros escritores, hay un antecedente muy interesante en la época más o menos allá por el año 96, o sea, antes de terminar el primer siglo, o sea, estoy hablando casi 60 años o 63 años después de que Cristo ya había muerto. Si estoy hablando 63 años después de la muerte. Y pues ahí es donde voy a ir viendo cómo hay un papa, que es Papa Clemente, San Clemente después, que va a haber un conflicto fuerte en la comunidad de Corinto. Y esto es un dato histórico muy interesante, porque ¿qué creen? En ese dato, en esa situación, en ese conflicto, vamos a darnos cuenta que todavía vivía San Juan. Ya estaba grande, pero todavía vivía San Juan. Y quien va a resolver el problema no es San Juan, es Clemente, Papa, sucesor de Pedro, donde el mismo Juan reconoce la autoridad, no se metió. Y era un conflicto bastante fuerte, sí, en esta comunidad, y va a tomar cartas en el asunto. De hecho, va a mandar una carta como obispo de Roma, el Papa Clemente, y esto, pues obviamente, a pesar de que todavía estaba vivo San Juan en la iglesia de Éfeso. Y ahí es donde nos damos cuenta que, pues, ahí es donde se ve que realmente el Papa tenía esa autoridad aún con la presencia física de uno de los apóstoles. Y miren qué apóstol, ¿no? San Juan, y ya era toda una autoridad, ya era un hombre grande, solucionó el problema. Y se sabe que aún después de 200 años de ese conflicto, en la comunidad de Corinto se seguían leyendo esa carta con la autoridad de quien viene del Papa, ¿sí? Obviamente, y esto solamente se puede explicar que se tomaba como el sucesor de Pedro en la primitiva iglesia. Y bueno, podemos ver algunos de los padres de la iglesia que también lo refieren como San Ireneo de León, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo también es uno de los que van a hablar sobre este sentido, en donde habla de la sucesión de Pedro. Entonces, esto es muy interesante, nos ayuda a entender y a comprender esta autoridad que tiene el Papa. Ahora, otro argumento que a veces nuestros hermanos protestantes utilizan, donde dice en la Biblia que el Papa es infalible. Y bueno, pues la infalibilidad es mal entendida, ¿sí? Uno piensa, hablando de infalibilidad del Papa, como que nunca se equivoca, como si fuera perfecto. El Papa no se equivoca y siempre lo que diga, pues está, pues no tiene equivocación. Y no es así. Entonces, a lo que se refiere este dogma de la infalibilidad, hay que entender primero qué significa infalible. Seguro, cierto, es seguro y es cierto. Infalibilidad es un carisma por el que San Pedro, la sede de San Pedro y todos los que se sienten ahí, el Papa, siempre permanece libre de error alguno, según la divina promesa de Jesús a Pedro, ¿sí? Cuando le dice,
yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, no falle. Y cuando seas regresado, fortalece a tus hermanos. Esta es una interpretación de este pasaje que nos da a entender esta infalibilidad. Entonces, el carisma del Papa, ¿cuánto se refiere a declarar dogmas? Es infalible. Que se puede equivocar y que comete pecados, lo sabemos. Pero estamos hablando de esta fuerza o esa fuente de infalibilidad que es asistida por el Espíritu Santo. Y esto pues va a ser formidable. Entonces, cuando se habla en este ámbito, ¿cuál sería el propósito de este don? Del don de la infalibilidad. Bueno, como tal, es un don para mantener y guiar a la iglesia, ¿sí? En la verdad, en lo que es verdad y sin errores, en lo que se refiere a la fe y a la moral. Se puede equivocar en todo lo que ustedes quieran, se puede equivocar en un dato científico, se puede cometer pecados, pero en cuanto a la fe y a la moral, hay una infalibilidad. Y nosotros confiamos en esto. Ya saben que se ha dado esta situación del Papa Francisco, a veces como que no se define muy bien, ¿sí? Puede decir una cosa, pero no lo dice ex cátedra, o sea, no lo dice con la autoridad papal, decir, y yo declaro, pum, pum, pum. No, pero en cuanto es declaración, hay la asistencia siempre del Espíritu Santo. Entonces hay que confiar en esta infalibilidad del Papa, en este sentido. Entonces, en este ámbito, muchos dicen de que donde dice en la Biblia que el Papa es infalible. Bueno, pues esto no lo aparece en la Biblia. Es solo que la Biblia es fuente de autoridad y revelación. Junto a la Biblia sabemos que tenemos otra fuente de la revelación, que es la tradición de la iglesia, en la cual, entre otras cosas, es la que nos da de herencia la misma Biblia. O sea, la tradición es la que nos da la Biblia. A ver si me doy a entender. La tradición es la que da y determinó qué libros y por qué se acepta esos libros. Sí, es la tradición de la iglesia, no la Biblia. ¿Dónde dice en la Biblia que vamos a aceptar tales libros? ¿Dónde dice en la Biblia que tales libros son apócrifos? Eso la da la tradición de la iglesia. Entonces esto va a ser muy interesante para todos nosotros entenderlo, porque este es uno de los elementos que a muchos les ha costado trabajo analizar, entender y comprender. Cuando alegan, no, que si el Papa, que si donde dice en la Biblia, que si es infalible, que si no es infalible, que esto es satánico, ¿sí? Junto a la Biblia, decimos, está la tradición de la iglesia, la cual, entre otras, decimos, nos ha legado la misma Biblia, pues no la tendríamos, ni conoceríamos, ni sabríamos por cuáles cosas es la que los libros que componen a la Biblia, ¿sí? Si no es por la tradición es la que nos ayuda a tener los libros de la Biblia. Entonces, cuando los cristianos dicen, no, es que ¿dónde dice la Biblia? A ver, ¿dónde dice la Biblia que los libros que tú tienes son revelados? Dime qué parte de la Biblia dice que tu Biblia tiene que tener 66 libros. ¿Dónde dice en la Biblia que esos son los libros que deben de ser? ¿Quién lo determinó? Y ahí es donde ellos se van a quedar bailando, porque no tienen esa herramienta, ellos no conocen, no tienen, sino tienen la tradición. Por lo tanto, en la tradición de la iglesia es la que nos dice qué libros son los que Dios ha inspirado y cuáles no. No la Biblia, sino la tradición. Y obviamente, y nos puede enseñar entonces cosas que no están en la Biblia, cosas que explícitamente como tal en la Biblia no se encuentran. Están implícitamente, pero no explícitamente, o sea, no están explicadas en la Biblia, pero se puede encontrar imágenes o señales de esas enseñanzas que van a ser muy, muy interesantes, ¿sí? Entonces, el magisterio, que es la que cuida el depósito de la fe, la revelación, junto con la tradición, pues es la que nos va
tanto transmitir como la Biblia, pero también estas herramientas según algunos textos como de San Juan y San Pablo, que ya pues hemos visto en programas anteriores y hemos citado, ¿no? Cuando por ejemplo San Juan dice, y hay muchas otras cosas que hizo Jesucristo que no están escritas, y también de San Pablo, que hablaba de la tradición y de todo lo que se tenía que por escrito, ¿no? Y que diga que se transmitía oralmente y no se tenía por escrito, ¿sí? Y esto obviamente, por lo tanto, hay que insistir en que no aceptar esos argumentos antibíblicos o sofismas que les llaman algunos de los protestantes para hacernos creer y enseñar que contra la Biblia, con todo lo que creemos que debería de estar en la Biblia. ¿Dónde dice en tu Biblia esto? ¿Dónde dice? Y obviamente, pues literalmente con esto se los enseño que los protestantes andan perdidos, con todo respeto. Hay muy buenos elementos de estudio de los protestantes, pero por más que tengan, no tienen toda la riqueza que tenemos nosotros como católicos, para tener bien cimentado esto. Entonces, ya les he dicho, si ellos pueden demostrar lo que nosotros podemos demostrar a través de la tradición, adelante. Pero ellos no tienen ese elemento. Entonces, vamos a ver algunas argumentaciones que podemos dar a partir de la naturaleza de la Iglesia fundada en Jesucristo o por Jesucristo para esta autoridad del Papa y su infalibilidad y toda su enseñanza. Entonces ya hemos visto en programas anteriores los textos donde Jesús confirió a San Pedro y a los demás apóstoles el triple poder de la Iglesia. ¿Cuáles son? El poder de la enseñanza, se llama magisterio. El poder del gobierno y el poder del sacerdocio. Magisterio, gobierno y sacerdocio. De esta manera va a poner en las manos de Pedro, el Papa, y del colegio de los apóstoles el destino de la Iglesia. Papa, apóstoles, Pedro, apóstoles, magisterio, gobierno y sacerdocio, ¿sí? Pero esta misión, sabemos, y lo hemos comprobado, está por arriba de las fuerzas humanas. Por más que hubieran querido estos 12 hombres, con toda su sabiduría, con todo aquello que ellos hubieran tratado, si no hubiera habido la asistencia del Espíritu Santo, hubiera sido imposible. No habría manera. Entonces, si no existiera la asistencia del Espíritu Santo y obviamente se pudiera errar al indicar a la Iglesia de Cristo los caminos, la Iglesia desde cuándo hubiera dejado de existir. Así de fácil. Imagínense 21 siglos. ¿Cómo es que se ha sostenido la Iglesia con tanto papa, con tanto carácter difícil y papas que se ha sabido en la historia que pues fueron una fichita? Y aún así la Iglesia se mantuvo en los dogmas, en los principios. Recuerden, la infalibilidad no habla de que el Papa no cometa pecado. Se refiere en cuestión de dogma y en cuestión de moral, o sea, de fe y de moral. En los principios, en los valores que nos enseñan, para no confundir, ¿sí? Para no errar, ¿sí? Entonces, la Iglesia, el Papa, asistido por el Espíritu Santo, nos enseña qué es lo que debemos de creer, dogma, y qué es lo que hemos de obrar, moral. Por eso, aprendiendo esto, como que debemos de tener más confianza en que el Papa Francisco no va a alterar los principios morales y mucho menos dogmáticos de nuestra fe, ¿sí? Sabiendo que el Espíritu Santo lo asiste, independientemente de la miseria del hombre. Esto yo lo veo en mi persona, en mis miserias como hombre, y aún así Dios me asiste en el Espíritu Santo cuando predico, cuando doy un sacramento, cuando celebro la misa. Se hace presente a pesar de mis miserias. El Espíritu Santo está ahí. Cuando doy la absolución, cuando mando al cielo a alguien, o sea, el Espíritu Santo está ahí a pesar de las miserias de la persona, en este caso un servidor, o en el caso de los papas. Entonces, sería imposible evitar de modo absoluto que en el cuerpo de la Iglesia se abrieran de modo constante llagas que tarde o temprano causarían su muerte. Me refiero a la muerte de la Iglesia, la extinción de la Iglesia, ¿sí? Como han sucedido con muchas sectas que empiezan y después ya no superan, ¿no? Y empiezan una división y se separan. Lo que está pasando, por ejemplo, con los anglicanos.
que se separó de la iglesia por Enrique VIII, cuando se quiso casar con su cuñada porque ya no quería a la hermana, a la esposa. Entonces quería más a la hermana y dice, yo me quiero casar con esta. Y se separó. Y empezó una situación que se mantuvo más o menos estable, pero en los últimos años la iglesia anglicana decayó cuando empezó con la homosexualidad, luego la ordenación de mujeres y luego de obispas, van a dar esa manifestación de inconformidad, y muchos anglicanos se han salido de la iglesia anglicana y han regresado a la católica. Entonces en este ámbito va a ser muy, muy interesante. Por eso se necesita una asistencia sobrenatural por parte del Espíritu Santo para que la iglesia no se haya perdido en estos 21 siglos. Y miren que anduvimos por caminos muy oscuros, la parte, ¿cómo se llama?, humana, no deja de estar ahí. Y ahí es donde sabemos que Jesús le dijo a Pedro que la iglesia ha de permanecer hasta el fin del mundo. Esa es la certeza, esa es una promesa. Y ahí es donde nosotros nos agarramos. Y que ni las puertas del infierno han de prevalecer sobre ella o contra ella. Va a ser muy importante para todos nosotros. Y esto, obviamente, para entender y comprender los elementos de la capacidad que se tiene para poder entender los valores el principio de la infalibilidad del Papa. Entonces, la Iglesia de Cristo no ha de terminar ni ha de equivocarse, en cuanto ya dijimos, el dogma y la moral. Con mayor razón debemos nosotros predicar esto de la cabeza, que es el Papa. Y ahí es donde que va a ser muy interesante para todos nosotros ir comprendiendo esto y así tener esa tranquilidad para nuestros hermanos que pues tienen esta confusión. Por eso el timonel, el vicario de Cristo aquí en la iglesia, en la tierra, es el Papa, el sucesor de Pedro, y han de ser infalible en las cuestiones de fe y de moral. Por eso todo esta tremenda situación que se ha dado con el sínodo de la familia, y que si el Papa dice que si está a favor de él, o sea, se han sacado completamente del contexto, y bueno, parece ser que está prevaleciendo ya la cordura y se está manejando aspectos más claros sobre lo que se refiere en cuanto, por ejemplo, matrimonios divorciados vueltos a casar, el cuidado del no matrimonio homosexual y todos estos elementos. Entonces Pedro, y se puede ver a lo largo, como lo habíamos dicho, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, ocupa un lugar único y en el colegio de los apóstoles. Y lo vimos en el programa anterior, creo que fue, donde estuvimos viendo muchos pasajes donde Pedro primero, y o sea, siempre se mencionaba, o Jesús tenía esa deferencia, esa actitud especial con Pedro, que no tenía con los demás apóstoles, ni aún con Juanito, que era su consentido, según esto. Hasta el mismo Juan así se dice como el que amaba a Jesús, o sea, se pone sus moños, y se hace presenta a él como el amado por Jesús. Ni a él los apóstoles, los evangelistas lo ponen en ese lugar preeminente que tenía Pedro, ¿no? Entonces, bíblicamente estuvimos viendo algunos pasajes y que va a ser muy interesante. Entonces, la infabilidad, ya saben, cuando oigan esta palabra, ¿a qué se refiere? No se refiere a que sea inmaculado, no se refiere a que no cometa pecado, no se refiere a que sea perfecto, se está refiriendo en cuanto a la defensa de la fe y la defensa de la moral, o la enseñanza de la fe y la enseñanza de la moral. Entonces, no solo existe este don de la infabilidad por el hecho de que Cristo ha dado este don a su iglesia, sino que es necesario. O sea, si no existiera esto, la iglesia ya se hubiera perdido desde hace muchos siglos. Tenemos que tener esto, pues precisamente como una certeza de que la iglesia se ha mantenido. La exigen, obviamente, la pureza de fe y la unidad de la iglesia. Entonces, la pureza de fe, decíamos, exige la infabilidad del Papa. O sea, ¿a qué se refiere la pureza de fe?
todo aquello que sea de Dios o que me lleve a Dios. O sea, todo aquello que me dé la salvación y que me lleve a Dios. Esto, pues precisamente es, la fe es la respuesta que yo doy a lo que Dios me ha pedido para yo salvarme. Esa es la pureza de fe, la pureza de fe. Entonces, ¿cómo puedo tener pureza de fe si lo que me están enseñando es falible y no infalible? Entonces, no puede haberlo, sería imposible. Entonces, ¿de qué habría servido la venida de Cristo aquí en la tierra a enseñarnos el conocimiento de Dios y morir por nosotros si en el correr del tiempo, se los voy a poner muy sencillo, el teléfono descompuesto? Todos han jugado al teléfono descompuesto. Ese teléfono descompuesto que las mujeres son especialistas, se les dice algo y luego ya van metiéndole, subiéndole y quitándole y acomodándole. Yo no sé cómo le hacen, pero son creativas las mujeres, también los hombres. No nos vamos a poner así como blancas palomitas, pero es interesante. O sea, si Cristo, conociendo al ser humano, con todas sus miserias, con todas sus estupideces, no hubiera dado la asistencia a la iglesia, pues la iglesia desde cuándo ya estaría, en los primeros años. O sea, simplemente cuando hubo el conflicto entre Pablo y Pedro que dijo que si los paganos tenían que circuncidarse, y Pablo le dice, oye, espérate, no, no, pues sí es cierto, y lo cambió. O sea, había ese diálogo, pero al final de cuentas quien marcaba la pauta era Pedro. Si no existiera eso, entonces con el correr de los siglos, imagínense el teléfono descompuesto desde el año 33 hasta el 2015, ¿cuántas cosas se hubieran dado diferente si no fuese por la asistencia del Espíritu Santo en este dogma de la infalibilidad en cuanto a la moral y en cuanto a la fe? Entonces, se hubiera alterado esas enseñanzas añadiendo o quitando de acuerdo al estado de ánimo. Vamos a hacer una votación, todos a favor, sí, pues por votación lo hacemos. ¿Están a favor del aborto? Sí. ¿Están a favor? No, son dogmas y no cambian. Pero gracias a esta infalibilidad se ha mantenido y se ha podido ir discerniendo lo que es y lo que no es, ¿sí? Es decir, que si no se hubiera concedido a Pedro y a sus sucesores el don de preservarlas de todo horror en cuestiones de fe y moral, ¿dónde estaríamos ahorita? Por eso hay que no dejarnos engañar y caer en esos errores. Por eso es muy, muy importante. Ahora, el mundo católico, todos nosotros sabemos muy bien que Pedro y sus sucesores son maestros infalibles de la fe, no son perfectos, ¿sí? Por todas las veces que se dudó si algún punto estaba o no en consonancia con la doctrina del Evangelio, los sabios doctores más eximios de la iglesia acudieron a Roma, ¿sí? Eso, por ejemplo, decíamos cuando yo les compartía de Clemente, en el conflicto con Corinto, en Corinto, estaba todavía vivo San Juan en Éfeso, y no fue San Juan el que determinó y actuó. ¿Qué tenía que estar haciendo Clemente si Clemente estaba en otra parte y Corinto estaba en otra parte? O sea, él no tendría autoridad para determinar algo si no fuese porque es el Papa, y Juan lo reconoce. ¿Cómo lo reconoce? Porque no se metió. Si fuese igual, pues por ancianidad y por derecho de antigüedad, Juan estaría arriba de Clemente, del Papa Clemente, porque todavía vivía, y el Papa fue el que determinó la solución en el problema en Corinto, ¿sí? Entonces, los fieles de Corinto no fueron corriendo con San Juan a Éfeso, que estaba más cerca, óiganlo bien, estaba más cerca Éfeso que a donde fueron con Clemente. Fueron directamente con Clemente por esa unidad en la fe. Si Cristo quiso que su doctrina durara hasta el fin del mundo, pues era necesario que dejara este magisterio infalible, ¿sí? La asistencia del Espíritu Santo para que no hubiera estos problemas. Entonces, ¿de qué hubiera servido la Sagrada Escritura si cada quien la va a interpretar como se le pegue la gana? Que es el principio del protestantismo. Protestantismo, la libre interpretación. A mí el Espíritu Santo me dice esto, púntelas. No, aquí no es.
O sea, ¿de qué sirve, sí, todo este bagaje hermosísimo de la palabra de Dios sin una autoridad oficial que le explique? Ustedes lo pueden ver. Incluso a veces nosotros como padrecitos podemos decir cosas que a veces decimos herejías y burradas. Por el que nos habla no se equivoca. Pero aún así hay padrecitos que pueden interpretar mal, o a veces conscientemente lo hacen, o a veces por ignorantes, como yo comprenderé. Pero no así el Papa. Y si hay un sacerdote, óiganlo bien, si hay un sacerdote que se está saliendo de los dogmas, de las enseñanzas de la iglesia, el obispo encargado le tiene que llamar la atención. Ey, oye, ey, enderezate, no es por ahí. Y tenemos casos de obispos, de sacerdotes que han sido excomulgados, ¿sí? Este hindú que tenía muchos libros, el de la rana y no sé qué tanto, ¿no te acuerdas? ¿Cómo se llama? Anthony de Melo. O este ahora, aunque todavía no lo, creo que ya le llamaron la atención, que es psicólogo, psiquiatra, No, Henry Nowen no, es otro. Se me olvidó. Yo tenía todos sus libros. Ansel Grum, me encantaba. Y en cuanto supe que agarré los libros y los rompí toditos. Dije, no me meto. Tiene elementos muy buenos, pero ya empezó a predicar cosas que no son parte de la fe. Entonces, no. La iglesia, como maestra, tiene que cuidar las enseñanzas de sus padrecitos. Y ya vemos padrecitos burritos que por ignorante podemos decir, oiga padre, usted dijo eso, uy, eso dije, ay, me equivoqué, no era eso. Pero una cosa es equivocarse y otra cosa es afirmar una herejía, una cosa que no es. Y eso ya, entonces el magisterio llama al padrecito y le dice, hey, ¿qué pasó? Ha habido grandes teólogos que empezaron a enseñar cosas contrarias y la iglesia le llama, oye, a ver, pues no, estás mal en esto. No, pues no. Y le vuelve a llamar, o sea, es paciente, pero llega un momento en donde si no se retracta, se le quita la enseñanza, ya no puede enseñar. Y si sigue igual, tampoco puede celebrar, ni puede enseñar en cualquier lugar. Esto es interesante. Por eso, nosotros sabemos que si no se da esto, pues obviamente vamos a terminar en la confusión. Yo creo que con esto casi que terminamos, casi. No sé, no creo que haya alguna pregunta ahí, madre, de lo que hemos estado hablando sobre la infalibilidad del Papa, y sobre estos elementos. Quiero que les quede muy claro. Vamos a seguir hablando de esto porque va a ser interesante. El otro elemento con el que nos quedamos para seguir va a ser también la infalibilidad del Papa. Exige una unidad, la unidad de la fe. O sea, creemos todo lo mismo, por eso tenemos un credo y lo repetimos al finalizar la homilía del Padrecito los domingos. Creo en un solo Dios, es la unidad de la fe. Pero si cada quien va a creer lo que mejor le parezca, pues ¿cómo voy a saber que lo que yo creo está bien si tú dices que tú tienes la verdad? Si no hay una infalibilidad, pues cada quien va a creer lo que se le pegue la gana. Esto desgraciadamente se da, ¿sí? Entonces decíamos, no, esto sí ya lo vimos. Si Cristo quiso que su doctrina durara hasta el fin del mundo, fue necesario fundar un magisterio infalible. O sea, que se cuide de no enseñar cosas que van contrarias a las enseñanzas de Cristo. Y decíamos, si toda esa enseñanza, toda la palabra de Dios, sin una autoridad que la explicara, que la enseñara, pues ¿de qué serviría? Sería un libro mal interpretado, como se ha dado muchas veces, y ha generado graves errores. Y pues lo vemos en muchas confesiones religiosas que se apoyan en la Sagrada Escritura y otros ya después ya ni siquiera la usan, como los pobres estos mormones, que que la Biblia no, que quién sabe qué, y tienen su libro del mormón. Y también los testigos de Jehová, que ni cristianos son. O sea, ni siquiera creen en Cristo. Con eso ya ni para dialogar con ellos, desgraciadamente. Entonces, si cada uno va a interpretar cada pasaje bíblico a su manera, pues no hay una unidad.
cada quien va a creer, no, pues yo creo esto, no, pues yo creo esto. Imagínense cuando dice el texto, si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. No, pues es que a mí no me dice eso, a mí me dice que deje de ver. No, a mí sí me dice que me lo arranque. No hay una unidad. Y entonces, si en los primeros siglos los cristianos no hubiesen creído en la infalibilidad del Papa y de las enseñanzas del magisterio, ahora no tendríamos ni Biblia, tendríamos libros separados, de los cuales unos dicen, este sí, no, este a mí no me gusta, este. O sea, no hubiera habido la Biblia como tal, porque no habría quien se hubiera puesto de acuerdo. ¿Quién decidió que los libros estos fueron revelados? La Iglesia, el magisterio, asistida por el Espíritu Santo. Entonces, imagínense, pues no es que a mí me gustan estos libros, mi Biblia tiene 90 libros, no, pues mi Biblia está más bonita, tiene 15 libros, no, pues la mía tiene 80, no, pues la mía, cada quien hubiera tenido la Biblia como se le pegue la gana. Y sabemos que hay libros apócrifos que la Biblia, que la Iglesia no aceptó. El magisterio dice, no fueron revelados, no fueron inspirados por Dios. El Evangelio de Tomás, el de María Magdalena, de algunos evangelios medio raro, el Evangelio de San Pedro. Y no son. ¿Quién lo decidió? El magisterio. ¿Y cómo? La asistencia del Espíritu Santo. Entonces, estos elementos van a ser muy importantes para no confundir. Los no católicos que tanto aman la Biblia, pues gracias, de verdad tienen que agradecer a que no surgió ningún Lutero en ese tiempo. Para decir pues no, es que yo, no. Durante los primeros siglos, primeros 14, 15 siglos, la Iglesia se mantuvo así. Hasta que llegó Lutero, luego Zwinglio, luego Calvino, hicieron sus desmanes. Sorry. Se me fue una mala palabra. Sus despapalles, para que me entiendan. ¿Sí? Entonces, antes de que se estableciera el canon, acuérdense, canon, lista oficial de libros aceptados como inspirados por Dios. De lo contrario, ahora solo no tendríamos ni papa, no tendríamos ni escritura, ni tampoco Biblia. Estaríamos más perdidos que el hijo de la Llorona. Entonces, para preservar la unidad de la fe, es necesario que haya un tribunal, una autoridad cuyo fallo sea inapelable. Así lo decide y se acabó. Pero ¿quién ha de ser juez infalible? ¿Un obispo? No. Hubo obispos que erraron y hubieron ser amonestados por el Papa, ¿no? Y obispos dicen, no, es que, y vemos los grandes problemas en los primeros años, que tuvo que haber grandes obispos que defendieron y otros que argumentaron cosas, no, es que es esto, ¿no? Por ejemplo, hubo obispos o teólogos que decían que Jesucristo pues era solamente Dios y no era hombre, y otros no, que fue hombre y que nada más el Espíritu del Hijo lo posesionó en el momento del bautizo, y antes de morir el Espíritu del Hijo de Dios se fue y el que murió fue el hombre nada más. O sea, había gente que pensaba así. ¿Y quién les dijo esto no y esto sí? El magisterio. Y ahí es donde viene la infalibilidad. Si no, estaríamos perdidos. Entonces, hubo obispos que se salieron completamente y eran amonestados del Papa. ¿Sí? Entonces, el Papa y el conjunto de los obispos son los que van a marcar esta pauta. Por otra parte, tenemos que destacar también que no era conveniente fundar la Iglesia de esta manera, incluso por razones prácticas. ¿Cómo hubiese sido posible convocar a todos los obispos de todo el mundo cuantas veces se requiriera un fallo inapelable? Vénganse, vamos a juntar a todos los obispos. No, el Papa tenía esa autoridad. Solo queda pues como única y suprema instancia la del Papa, infalible e inapelable. Y aquí le dejo, se me ha acabado el tiempo. ¿No preguntas? Qué bárbaro. O soy muy bueno explicando, ustedes no entendieron nada. Pero bueno, que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos con nuestra programación, la Santa Misa. Recuerden, Dios es amor y te ama.